Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo Explainer. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a tomar una sola semana, la última de julio de 2025, y la vamos a usar como si fuera un microscopio para analizar a fondo la educación en Chile. Es en el fondo una radiografía en tiempo real que nos va a mostrar las fracturas, pero también los desafíos y el futuro de la política educacional. Y esa es precisamente la idea central de hoy. Piensen en esto. En apenas 7 días, el sistema educativo se vio enfrentado a varias crisis al mismo tiempo. Crisis que lo pusieron de verdad a prueba. Desde la violencia en las salas de clases hasta fallas de gestión que son bien graves. Para ustedes, que se están formando como futuros líderes en política educativa, entender cómo un sistema reacciona bajo este nivel de presión es simplemente fundamental. Muy bien, entremos en materia. Esa semana en particular estuvo marcada por dos grandes crisis. Y aunque parecen distintas, en realidad nos hablan de problemas muy profundos en el sistema. Por un lado, tenemos un aumento de la violencia escolar que ya es alarmante, y por el otro, fallas que yo diría son críticas en cómo se administra la educación pública. Empecemos con este dato que es bien fuerte. Un 14,2%, eso fue lo que aumentaron las denuncias por violencia escolar en el primer trimestre de 2025, si lo comparamos con el año anterior. Y ojo, esto no es solo una cifra abstracta. Detrás de ese porcentaje hay más de 2.500 situaciones de conflicto que están afectando directamente el ambiente, el aprendizaje y el bienestar en nuestras escuelas. Ahora, fíjense en este gráfico, porque el desglose es lo realmente revelador aquí. Más del 60% de todas estas denuncias no son por cosas aisladas, sino por problemas de convivencia escolar. ¿Qué nos dice esto? Pues que el problema es de base. Tiene que ver con las interacciones del día a día, con el clima en el aula, con la cultura completa de la comunidad educativa. Y claro, esta crisis tiene un rostro muy humano. La frase que ven en pantalla es la reacción de la presidenta del Magisterio allá en Punta Arenas, justo después de un incidente gravísimo donde un estudiante apuñaló a otro. Sus palabras capturan perfecto esa angustia y el impacto real que estos hechos tienen en los profesores, en los estudiantes y en sus familias. Bien, usemos esta pregunta como un puente, porque nos lleva directo a la segunda gran crisis de esa semana. Porque, a ver, mientras las escuelas estaban lidiando con la violencia, al mismo tiempo, una auditoría de la Contraloría estaba destapando problemas de gestión enormes, justo en el corazón del nuevo sistema de educación pública. La cifra habla por sí sola, ¿no? 1.215 millones de pesos. Eso fue lo que detectó una auditoría a los servicios locales de educación pública, los SLEP, de la región metropolitana en usos irregulares. Esto, seamos claros, es un golpe directo a la confianza en cómo se están manejando los recursos que son de todos. Y esta tabla es brutal. Ilustra perfectamente la profundidad del problema de gestión. Miren esto. Ejecución del presupuesto de apenas un 4,35% en 2023. Imaginen la cantidad de recursos que simplemente no llegaron a las escuelas. Y súmenle a eso retrasos de casi un año para nombrar directivos o miles de millones para infraestructura que estaban ahí, parados, sin tramitar. Esto no es un error, es una falla de gestión sistémica. Ok, entonces, frente a un panorama tan complejo, con crisis tan severas, la pregunta lógica es, ¿y qué hizo el sistema? ¿Cómo reaccionó? Vamos a ver ahora qué tipo de respuestas e iniciativas surgieron durante esa misma semana. La respuesta principal del Ministerio de Educación a la crisis de violencia fue esta: la jornada Presentes contra la Violencia. La idea era básicamente parar todo por un día, forzar un espacio para conversar, para reflexionar en cada escuela del país y ojalá salir de ahí con compromisos concretos. Es una estrategia que apuesta por la contención y por la participación de la propia comunidad. Pero en esa misma semana, el sistema también mostró otra cara. Hubo una alerta de tsunami y se tuvieron que suspender las clases en 12 regiones. Y ahí la respuesta fue rápida, la coordinación funcionó y la comunicación fue efectiva. Se priorizó la seguridad de los estudiantes por sobre todo. Esto nos muestra un sistema que, en situaciones de emergencia, sí puede ser ágil y eficiente. Y esto es súper importante. A pesar de todas las crisis, el motor del sector educativo no se apagó. Como pueden ver en la lista, en paralelo a todo lo que hemos hablado, había congresos sobre inteligencia artificial, finales de torneos de debate, escuelas de invierno funcionando, universidades recibiendo a cientos de estudiantes extranjeros. El sistema es resiliente, es mucho más que solo sus crisis. Ahora vamos a girar un poco el foco. Vamos a entrar en lo que, para mí, es quizá el nuevo campo de batalla, el más complejo y novedoso para la política educativa hoy en día.
el mundo digital y cómo está impactando a los estudiantes. Todo este debate se alimenta con datos como los que estamos viendo ahora. Cuando se le pregunta a la gente, especialmente a las mujeres, cuál es la red social más hostil, TikTok aparece a la cabeza. Esto nos pone sobre la mesa una pregunta bien incómoda sobre la seguridad y el bienestar en esos espacios donde nuestros jóvenes pasan, seamos honestos, gran parte de su día. Y aquí, fíjense, es donde se genera un dilema de política pública de manual. Por un lado, tienes una propuesta de ley para prohibir las redes a menores de 14, que tiene un apoyo ciudadano altísimo, un 71%. Pero por otro lado, tienes las voces expertas, como la de Nicolás Silva, que nos dicen, cuidado, que prohibir puede ser contraproducente y generar un problema peor. Entonces, la tensión está clara. ¿Prohibición o formación? Ese es el debate de fondo. Para tratar de abordar esta nueva realidad, está empezando a surgir un concepto que ustedes, como futuros magísteres, tienen que manejar: interconvivencia. Lo está impulsando la Agencia de Calidad de la Educación, y la idea es simple pero poderosa: entender que la convivencia escolar ya no pasa solo en el patio o en la sala. Ahora se extiende, de forma fluida y constante, al mundo digital. Son un solo espacio. Y en este nuevo ecosistema digital, no podemos dejar de mirar a estos nuevos actores. Miren esta tabla. Los edu-influencers chilenos tienen un alcance masivo, cuentas que enseñan matemáticas con casi 1 millón de seguidores. Ellos están moldeando el aprendizaje, están influyendo en la conversación educativa, pero por fuera de las estructuras tradicionales. Y eso es un fenómeno que la política pública no puede simplemente ignorar. Bueno, ha sido un recorrido intenso por una semana increíblemente densa, ¿verdad? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto para ustedes? Como futuros líderes y expertas en política educacional, ¿cuáles son las lecciones clave? Vamos a sintetizar. Lo que esta semana crítica nos deja ver, en el fondo, son las grandes tensiones sistémicas con las que ustedes van a tener que trabajar. La tensión entre ser reactivo, o sea, apagar incendios, versus ser proactivo y construir a largo plazo. La tensión entre una gestión central que falla y la innovación que surge desde abajo, desde la base. La tensión entre regular el mundo digital o formar para él. Y finalmente, la tensión entre garantizar la seguridad en el mundo físico y en el mundo virtual. Y cerramos nuestro explainer con esta pregunta, que es una pregunta para ustedes, y no tiene una respuesta fácil, para nada. Como los futuros líderes que son, piénsenlo. ¿Dónde pondrían sus energías y sus esfuerzos? ¿En la gestión de la crisis del día a día? ¿En apagar los incendios? ¿O en el diseño de políticas públicas robustas que construyan, a largo plazo, un sistema que sea a prueba de fuego? Esa reflexión queda con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.